sobre la educación de niños y adolescentes en el contexto de pandemia. El mismo estará a cargo del abogado egresado de la Universidad de los Andes, doctor Francisco Alfredo de Jong Sarmiento. Él es especialista en justicia constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, en Venezuela, doctorando en Ciencias Organizacionales de la Universidad de los Andes, director de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, capítulo Venezuela, y secretario de la Academia de Ciencias Jurídicas de Mérida, Venezuela. Este foro, como se dijo de manera inicial, está a la educación de niños y adolescentes en el contexto de pandemia. Queremos tener muy claro que debemos evaluar y tener presente cuando se encuentran involucrados los intereses y los derechos de niños, niñas y adolescentes, que en cierta manera para garantizar algunos de los derechos se puede entrar en conflicto en otros derechos que también debemos garantizar el beneficio de la infancia y la adolescencia. Ello allí es de vital importancia analizar a la luz de lo que es el interés superior del niño o niña. Precisamente para abordar este tema y precisar cuál es su contenido, es, digamos, el objetivo del presente foro, que lógicamente va a estar a cargo de nuestro ponente, el doctor Francisco de Jong Sarmiento. Entonces, doctor Francisco, adelante con su foro. Saludos a todos los participantes, a todos los presentes en este foro mensual que adelanta la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, en esta ocasión desde Venezuela y en mi condición de director nacional de este capítulo, pues tocar, analizar, conversar un poco sobre esta situación en la cual pudiéramos estar hablando de un conflicto de derechos, y más cuando se trata de derechos que están en el mismo rango de derechos civiles y derechos constitucionales, ya que la pandemia derivada del COVID-19 ha puesto de manifiesto algunas deficiencias, algunas brechas tecnológicas que han violentado de cierta manera el contexto educativo de la infancia a nivel mundial, no solamente en Venezuela o en Latinoamérica, sino en gran parte o en una buena parte de los países en el mundo. De tal manera que lo que queremos o lo que se pretende es abordar un tema, pero con interés de que termine siendo un tema para la cooperación, para la participación y desarrollo de políticas públicas, tanto de entes públicos como de instituciones privadas, para eliminar o para erradicar esos riesgos, esas situaciones que puedan estar lesionando derechos de estos sujetos especiales de ley, para que la protección de los niños, niñas y adolescentes, como lo decimos en nuestra legislación venezolana, sea una protección verdaderamente integral. De tal manera que iniciamos este foro con la presentación ya con lo que sería las imágenes o la disertación del tema, con ayuda a memoria, por decirlo de alguna manera, presentando a la redundancia el material que se ha preparado a disposición. Como pueden observar, hoy vamos a hablar justamente de la educación como derecho humano, como derecho fundamental, derecho constitucional, derecho civil, que quieran analizar, pero enmarcada en un contexto de pandemia, enmarcada en un contexto muy especial, muy particular, que estamos viendo, que estamos en cursos desde el año pasado, desde aproximadamente el mes de marzo del año 2020, pero que se ha extendido en gran parte de los países, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, que aún en el día de hoy, a esta fecha, 28 de abril, aún estamos con clases presenciales suspendidas. Se está utilizando completamente la virtualización de la educación, pero que eso ha expuesto
a los estudiantes a ciertos riesgos y son los que justamente vamos a ir analizando en el día de hoy. Pero para poder llegar hacia ese punto vamos a hacer un breve desarrollo histórico y legal en cuanto a lo que se refiere a los derechos del niño, y partimos desde el año 1924 con la Declaración de Ginebra, puesto que desde 1920 Eglantyne Tinger, cofundadora de la Fundación Salvemos a los Niños, redacta una primera declaración, redacta un primer papel de trabajo que fue adoptado por la Asamblea General de la Sociedad de Naciones en el año 1924. Constituye esto una primera fuente de la protección de los niños y se basa en un principio que señala que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. De tal manera que al haber finalizado la Primera Guerra Mundial y siendo los niños y adolescentes o la infancia en general un sujeto vulnerable de estos conflictos bélicos, pues lo que se buscaba con ellos era su bienestar, su desarrollo, la asistencia, el socorro y la protección de los mismos. Adelante. Transcurren los años, vienen nuevas declaraciones, se adoptan nuevas medidas, pero llegamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuevamente posguerra, nuevamente una guerra mundial, pues vulnera, violenta los derechos de estos sujetos especiales de ley, de estos sujetos débiles, y nuevamente se protege a la infancia, principalmente en su artículo 25, cuando señala que los niños tienen derecho a cuidados especiales y a la asistencia. Sin embargo, pues esta Declaración Universal, este texto legal de carácter internacional del año 1948, señala o extiende que todos los derechos, o extiende, mejor dicho, todos los derechos del hombre hacia también los niños. En este caso, niños y adolescentes. Insisto que la terminología venezolana consagra los grupos etarios muy bien marcados y nos habla de niños, niñas y adolescentes. Siguiente. En el caso del cambio de paradigma de los derechos del niño, el año 1989 es crucial para el momento en el que el niño o el infante deja de ser un mero sujeto de tutela, solamente sujeto de protección, para convertirse en algo más que eso, para convertirse en un sujeto de derecho. De tal manera que la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 1989, y que venía siendo trabajada 11 años atrás en la Convención sobre los Derechos del Niño celebrada en Polonia en 1978, cambia totalmente esta concepción de lo que era el sujeto tutelado, el niño tutelado, para convertirse ahora en un sujeto de derecho. Es decir, se le reconocen sus derechos como ser humano, incluido su derecho a la salud, el derecho a la educación, el innumerables derechos que como todo ser humano tiene. De tal manera que lo que llamaba, por ejemplo, la legislación venezolana, esta situación irregular del menor, en nuestro caso, ya se empieza a conocer como la protección integral del niño y del adolescente. Por favor. Esta Convención Internacional consagra 4 grupos de derechos. Los derechos de supervivencia, consagrados en los artículos 6, 18, 24, 26 y 27. Los derechos para el libre y sano desarrollo de la personalidad, artículos 7, 15, 17, 18, 28, 29 y 31, dentro de los cuales está la educación. Los derechos de protección, artículos 16, 19, 22, 23, 33, 34, 35, 37, 38 y 40, que son los que de alguna manera están siendo vulnerados, como lo vamos a ver más adelante, porque la protección implica también justamente la protección a su intimidad, a su privacidad, y que de alguna manera, de cierta manera, está siendo tanto violentado. Y por último, los derechos de participación,
artículos 12, 16, 12, 14, 15 y 17 de esta convención, que le brinda pues a estos sujetos especiales de ley opinar, inmiscuirse en los asuntos que les son de su interés para poder obtener decisiones de políticas públicas que vayan en favor del interés superior. Siguiente. Para Venezuela, esto es un tema que yo mencioné o diserté en alguna oportunidad en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Humanidades y Educación, que nos llama la atención que los derechos del menor en su oportunidad, hoy, derechos de niños, niñas y adolescentes, provienen del magisterio, provienen de los educadores. Es que justamente en la primera asamblea de la Convención Nacional del Magisterio Venezolano se crea en el año 1938 una tabla de derechos del niño venezolano. ¿Okay? El militar político y venezolano Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela entre los años 35 y 41, crea esta convención, propone esta convención, porque dice, o el principio general era que un niño mejor educado era un mejor ciudadano, o sería ya un mejor ciudadano. De tal manera que el magisterio, que la educación, que los educadores venezolanos tienen un papel preponderante, tienen un papel significativo en cuanto a la protección de los niños y adolescentes, ya que no solamente corresponde a las familias, no solamente corresponde al Estado, sino que también a toda la sociedad, entre ellos los educadores, tienen una responsabilidad solidaria en cuanto a la protección de estos sujetos de ley. Esta tabla, entre muchas disposiciones, la tabla consagra 10 disposiciones, pero entre muchas de ellas nos habla justamente de nacer de padres sanos, el derecho a conocer a sus padres, a ser atendido por el Estado, el derecho a vivir su vida completa de niño. Estamos hablando de la etapa evolutiva, que no se le exija más de lo que puede dar. El derecho a ser educado por maestros capacitados. Este numeral 5, este artículo 5 de la tabla, es muy principista, porque nos dice que todo niño tiene el derecho a ser educado por maestros capacitados, de sólida preparación general y profesional, de espíritu recto y bondadoso, que tomen el principio de su profesión como la más alta de sus funciones sociales y no como un simple medio de ganarse la vida. Fíjense que equiparan prácticamente la educación o el ser docentes a una vocación sacerdotal, una vocación como médico, en la cual más que un profesional está al servicio de las personas, al servicio del ciudadano. De tal manera que con mejores educadores, pues vas a tener mejores educados, es lo que nos dice esta norma. Siguiente. Todo niño tiene derecho a edificios escolares cómodos e higiénicos, que las escuelas estén, o la infraestructura escolar esté óptima y acondicionada para ellos, que tengan todos los beneficios, tengan todos sus insumos necesarios para ellos, es decir, una educación o una escuela o un instituto educativo en precarias condiciones, pues lógicamente lo que va a generar es un detrimento en la educación también del niño, porque no va a sentirse entusiasmado, no va a sentirse en asistir a su colegio o a su escuela a recibir su educación, si obviamente ve que las instalaciones pues no son óptimas para ellos, ¿no? Aquí vamos a analizar esto más adelante. Continuar sus estudios hasta, en esta ocasión, la prosecución de los estudios era muy limitada, porque no se hablaba de educación gratuita y obligatoria de la etapa de preparación, la primaria, secundaria y universidad, como en el caso, por ejemplo, de la legislación venezolana, la Constitución venezolana consagra que es gratuita la educación hasta el pregrado universitario, sino que en esa oportunidad, hablamos del año 38, nos decía que los niños tienen derecho a continuar sus estudios hasta donde se lo permitan sus aptitudes.
Si un niño no se sentía apto para continuarlo, pues sencillamente finalizaba su etapa educativa. El derecho a los tribunales especiales, en este caso al no ser juzgado por tribunales ordinarios, y el derecho a ser respetado en su personalidad espiritual, física y moral. Aquí hablamos ya y vamos a ir relacionando con lo que son los derechos a la privacidad, los derechos a la intimidad, es decir, al libre desarrollo de su personalidad, pero con las limitaciones que nuestras propias legislaciones establecen. Siguiente, por favor. En la actualidad, en el año 2007 hubo una reforma, en el año 98 se sanciona la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, conocida como el OMNA, y en el 2007 se sanciona su reforma parcial, publicada en Gaceta Oficial 5.859 del 10 de diciembre de 2007. Una ley pues, que tiene 27 años de vigencia, 13 años ya, me perdí, 13 años de vigencia, este año cumplirá 14 años en el mes de diciembre. Concepto de sujeto de derecho, ya que la LOMNA del año 98 era preconstitucional. La Constitución del año 99 consagra al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, de tal manera que hubo una adaptación del texto constitucional al texto legal en este caso, pero también siguiendo las líneas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del año 89. Adelante. Esta doctrina, como reconocemos a nosotros cariñosamente en casa, reconoce a los niños, niñas y adolescentes como personas, no como objetos, y les permite opinar, participar en diferentes actividades de su interés, pero lo importante es que se les considera personas con derechos y responsabilidades, es decir, un sujeto de derechos. Tiene derechos y tiene obligaciones. Y esas obligaciones y esos derechos están presentes en su hogar, con sus padres, con sus vecinos, pero también en la escuela. Y hablemos justamente, y vamos a ir abordando este tema, porque los derechos educativos están siendo vulnerados de alguna manera por otros derechos también, o que se están vulnerando otros derechos, podemos verlo desde dos puntos de vista, a través del derecho a la educación. De tal manera que deberes y obligaciones, los derechos también que tienen estos sujetos especiales de ley, se encuentran en un conflicto interno, se encuentran en un conflicto que debe ser definido, debe ser escuchado, debe ser tratado para poder garantizar realmente, como lo dijo el doctor Luis en la presentación, garantizar realmente el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Adelante. Fíjense, nuestra Constitución Nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra una serie de principios relativos a la protección de niños y adolescentes en el artículo 78. Estos artículos o estos principios están desarrollados también por la LOMNA. Ahí los voy a ir señalando, como son, por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación. Todos somos iguales ante la ley, los niños y adolescentes también. Artículo 3 de la LOMNA. El principio del interés superior del niño y del adolescente, que lo que implica es lo que más le beneficie a estos sujetos especiales de ley, pero que lo que más le beneficie no significa capricho, no significa lo que ellos quieran, sino lo que realmente le beneficia, le otorgue derechos, pero que a la vez esos derechos generen algunas obligaciones para ellos. El niño tiene derecho a la educación, significa que tiene el deber de estudiar. Cuando decimos que el niño tiene derecho a la salud, significa que tiene el deber de tomarse los medicamentos que le prescribe el médico. De tal manera que la LOMNA tiene una relación o una correlación de derechos y deberes por las cuales de cada derecho se desprende un deber como tal. Y el cumplimiento de estos deberes pues también está en curso en este principio del interés superior del niño y del adolescente. El principio de prioridad absoluta consagrado en el artículo 7 de la que ante una situación o ante igualdad de derechos en un aspecto social, en un contexto social, privan los derechos de niños y adolescentes.
Siempre cuando hablo con mis alumnos de esta materia, hago la analogía de un naufragio y se dice mujeres y niños primero. Todos quieren el derecho a la vida, todos quieren salvarse del naufragio, todos quieren salvarse de un incendio, pero se busca preservar, en este caso, la integridad o los derechos del niño frente a otros derechos de igual categoría. Sin embargo, pues pudiéramos hablar también en alguna otra ocasión, sin ningún inconveniente, sobre los derechos, por ejemplo, del adulto mayor, como decimos en Venezuela, las personas pues ancianas, las personas que ya han alcanzado la tercera edad. De la manera que estos sujetos también especiales de ley pudieran estar involucrados en curso en un principio de prioridad absoluta como son los niños y adolescentes. El principio de corresponsabilidad, artículos 4, 4A, 5 y 6 de la LOMNA, nos habla que el Estado, la familia y la sociedad, por eso hablamos de corresponsabilidad, son de alguna manera protectores, son corresponsables para la protección de niños, niñas y adolescentes. Lógicamente la familia vuelve a una sociedad y el conjunto de la sociedad que conforma ese elemento políticamente a través de las instituciones y a través del Sistema Nacional de Protección, con todas las instituciones de la administración pública y judicial creadas para la protección y defensa de los niños y adolescentes, pues lógicamente son responsables en la garantía, son responsables en garantir esta protección integral a estos sujetos especiales de ley. El principio de gratuidad de las actuaciones, que no es más que las administrativas generen algún tipo de tributo, pues en el caso de niños y adolescentes, pero de conciliación a la inviolabilidad de la intimidad de imagen y de libertad informática. Aquí estamos hablando de los derechos a la intimidad, de los derechos a la privacidad, que de alguna manera están siendo vulnerados en esta oportunidad, dada la virtualidad de las clases, dada la virtualidad de la educación, porque se están compartiendo datos, se está manejando un sistema biométrico, se está manejando una serie de información digital, de información incluso de inteligencia artificial, que está exponiendo, que está dejando en algún riesgo a niños, adolescentes, pero más que todo niños que son más vulnerables aún, en virtud de que pues, al momento de, por ejemplo, entrar a un aula virtual, aun cuando hay un consentimiento tácito, pues sencillamente se están compartiendo datos que quedan en la nube, quedan en la red y que en cualquier momento puede ser de libre acceso por cualquier persona. De tal manera que hay que establecer mecanismos legales, hay que establecer sistemas de protección que abarquen la protección no solo de la intimidad y de la privacidad, sino también de todos los medios tecnológicos en los que se encuentren vinculados niños y adolescentes. Siguiente. La educación frente a la pandemia ha generado o ha expuesto una brecha tecnológica inmensa, ya que en países desarrollados quizá la tecnología sea mucho más avanzada que no lo son en países subdesarrollados o en países en vía de desarrollo, como por ejemplo la realidad latinoamericana. No todas las poblaciones, no todas las comunidades tienen libre acceso a Internet, de tal manera que aquí, por ejemplo, vemos un choque de derechos. La educación es, en el caso venezolano, gratuita y obligatoria. Pero ¿cómo garantizamos una educación gratuita cuando hay que pagar a un proveedor de servicios de tener clases, para poder dictar clases? No solamente en el plano de educación primaria, sino también secundaria e incluso la universitaria. Hay que pagar, hay que generar un gasto para plataformas tecnológicas que en muchas ocasiones no se tienen o no se encuentran con zonas que tengan un buen acceso a Internet, aun cuando se establezcan algunas áreas libres con un Wi-Fi abierto en plazas, en parques, pero
de las cuarentenas, en virtud de la prohibición de asociación o de reuniones, pues no puedo acceder a una plaza, a un parque, a reunirme con compañeros de clase para poder tener acceso a una aula virtual, por ejemplo. De tal manera que ya estamos viendo algunas contradicciones, algunas brechas en el contexto educativo tecnológico o en el contexto de la tecnología educacional, o como lo denominan en algunas doctrinas, las EdTech. Este contexto pandémico, pues lógicamente ha señalado deficiencias, ha marcado deficiencias en el sistema educativo, puesto que ha tenido el sistema educativo de los diversos países, han tenido que adoptar medidas, pero que han sido de forma improvisada, ya que no se contaba con cierta tecnología que ha tenido que hacerse al ritmo, a la marcha del avance de la educación, del avance pues, de las clases, por decirlo de alguna manera, en que quedaron en el momento de el llamado confinamiento, o el llamado cuarentena, que hemos sufrido a raíz de esta pandemia a nivel mundial. De tal manera que, aun cuando la tecnología no es reciente, porque hablamos perfectamente de medios tecnológicos desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts, por ejemplo, del año 61, y que nuestras legislaciones tienen algunas normas que protegen mensajes de datos, firmas electrónicas, principalmente desde inicios del siglo XXI, años 1999, 2000, 2001, pues lógicamente en materia educativa poco se había avanzado y ha tenido que recurrirse a la necesidad, a la obligatoriedad de fijar estos mecanismos, pero que han estado expuestos, han estado desprovistos de alguna normativa legal que proteja ciertos derechos de niños y adolescentes. Siguiente, por favor. Hablamos, por ejemplo, de la poca valoración en materia educativa de los datos y la privacidad. Un niño que ingrese a una plataforma tecnológica está compartiendo datos, está exponiendo su privacidad. Abre la cámara, como lo estoy haciendo yo en este momento, y están viendo qué tengo en mi casa, dónde estoy ubicado. Quizá si el dispositivo, un teléfono celular, tiene la ubicación activa, perfectamente pueden rastrear dónde se encuentra el niño en ese momento. De tal manera que hay una situación que expone al niño en cuanto a los datos que se están subiendo, que se están compartiendo en la nube y que van a ser de libre acceso por algunos proveedores de servicios de Internet que buscan incluso correlacionar o que buscan interrelacionar las necesidades y gustos del niño para ofrecerle hasta productos que se vinculen con el atractivo, con sus gustos. Porque vamos a estar claros, el niño puede estar en clase con una plataforma abierta, Zoom, por ejemplo, por poner un nombre, pero puede estar también sentado frente a un buscador, viendo actividades deportivas, viendo actividades o viendo programas de televisión de su gusto, y que lógicamente lo que estoy es relacionando cuáles son sus gustos, cuáles son sus actividades favoritas, y que los proveedores de servicios pueden estar tomando en consideración para ofrecerle productos comerciales y llamarle su atención, e incluso desviando la atención a la clase virtual que pueden estar recibiendo para luego ver algún programa comercial que le guste, algún programa de televisión que le guste a través de plataformas que generen o que permitan este acceso. Hablamos también de una dataficación o una big data, que lo que hace es recopilar información, aun cuando no se esté compartiendo voluntariamente, aun cuando no estoy consintiendo voluntariamente, pero que por el simple hecho de estar conectado en una plataforma, ya lo estoy otorgando, ya estoy otorgando ese permiso, porque corremos el riesgo o tenemos la mala costumbre, por decirlo de alguna manera, que cuando se nos abre una
pantalla y nos dice aceptar y rechazar, aceptamos sin leer. No se leen las letras pequeñas del contrato de adhesión, en este caso, de este contrato informático, este contrato digital que me presenta una plataforma tecnológica, sino que por la rapidez de entrar a la aula virtual le damos a aceptar sin saber exactamente qué estamos aceptando, sin saber exactamente qué estamos compartiendo. Y esos datos que se están compartiendo, pues lógicamente se están anexando, se están agrupando en esa big data que entrarían en conflicto con derechos porque no habría un consentimiento expreso, no habría una voluntad directa, sino que involuntariamente estoy permitiendo el acceso a esa información. La publicidad digital, esta información que comparto hacia la institución educativa, esta información que subo en los trabajos de repente o en las actividades escolares que estoy presentando, también pueden entrar en un conflicto con derechos porque puedo compartir datos personales, mi cédula de identidad, mi DNI, mi pasaporte, etcétera, cualquier información que me sea requerida, la estoy presentando digitalmente a sitios de acceso público, de tal manera que también entra en juego este derecho como vulnerado, ya que, insisto, tácitamente lo estoy consintiendo al momento de publicarlo, al momento de compartirlo, pero que realmente la voluntad no se ha expresado directamente para poder llevarlo a cabo como tal. La tecnología educativa ha quedado expuesta, ha quedado de manifiesto en cuanto al poco desarrollo que había en algunos lugares, y esto vale la pena hacer una breve referencia a un estudio realizado por el Campus Global de Derechos Humanos en el año 2021 en esta institución educativa con sede en Italia, que generó o dictó un curso recientemente llamado Los derechos de los niños en la era digital, y que rescato o que extraigo o que traigo a colación el trabajo presentado por la profesora Sandra Calcavante de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, ya que ella habla de la exposición de los jóvenes influyentes. Estamos hablando de los influencers, personas que montan videos en YouTube pensando que son grandes influencers, montan videos en plataformas como TikTok, por ejemplo, montan videos o estados en plataformas como Instagram, y que sencillamente lo que estoy es dando mi imagen, dando mis datos, compartiendo mis datos, exponiéndome a la vista de muchas personas que pueden perfectamente tener acceso a esa información. Y se presenta mucho, lo he visto, tanto como docente, lo he visto como alumno, que soy también de posgrado, lo he visto como familiar de niños en etapa educativa, que justamente piden grabar videos exponiendo material de clase, exponiendo material educativo, es decir, como una exposición que haría yo en un aula tradicional, pero que los profesores exigen que sea subida o que sea cargado a plataformas de videos compartidos. De tal manera que, imagínense ustedes el nivel de responsabilidad que tiene ese docente, que tiene ese profesor, que obliga o exige a estos estudiantes para que suban un video a plataformas universales, a plataformas globales, y que todo el mundo pueda perfectamente ver a estas personas que a veces incluso graban estos videos, lo suben sin el consentimiento de sus padres, representantes o responsables, sino porque simplemente es una tarea, es una asignación que estableció su docente. Siguiente. Ya a modo de conclusión, para ir cerrando este foro y dar paso pues, a algunas preguntas que existan, que surjan, podemos considerar algunos aspectos. En la actualidad, en el contexto pandémico, pues existe una fuerte justificación de empleo de métodos éticos para la integración digital de sistemas educativos. Esto estamos hablando de que, si bien está justificada la virtualidad por el contexto pandémico, en virtud de los llamados al confinamiento, de cuarentena, y está justificado la prohibición de reuniones para garantizar el distanciamiento social, esto no es óbice para evitar algunos
aspectos morales, al contrario. En virtud justamente de esta justificación de emergencia sanitaria, pues lógicamente todos los métodos que vaya a utilizar para evaluar, para la prosecución de clase bajo la modalidad virtual, pues lógicamente también deben estar enmarcados completamente en valores, en normas morales, en métodos éticos que debe desarrollarse no solamente desde el plano de vista particular del docente, sino también desde todos los sistemas educativos, de las instituciones educativas, de los colegios, de los liceos, de las escuelas, para que se garantice o se proteja realmente la integridad de los estudiantes y más cuando son menores de edad. Si bien hay una relación entre la educación y la tecnología, hay una relación que ha avanzado, que ha transitado un buen trecho, no se ha entendido del todo la cantidad de desafíos que conlleva. Cuando hablamos de estos desafíos, pues lógicamente podemos hablar incluso de que puedan llegar a todos. El estudio del campus global, por ejemplo, de derechos humanos, al que hice relación previamente, arroja una conclusión de que en la actualidad hay 168 millones de niños a nivel mundial que no han tenido acceso a la educación desde febrero-marzo del año pasado. De tal manera que estamos hablando de una inmensa cantidad de niños y adolescentes tipos se encuentran truncados, se encuentran vulnerados, no han podido tener acceso a la educación en virtud de que no tienen acceso a medios tecnológicos, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a la informática, de tal manera que no existen, no se han implementado unas normas adecuadas, unas buenas normas adecuadas que minimicen pues todos estos riesgos para los estudiantes. Cuando hablamos de educación, si bien es cierto que es gratuita de acuerdo al artículo 26 del Universal de los Derechos Humanos, volvemos a señalar, volvemos a decir que entra en juego nuevamente un conflicto de normas, porque si bien tengo derecho a una educación gratuita, pero también tengo derecho al acceso a medios informáticos, pues para poder tener acceso a medios informáticos debo generar un pago, debo pagar, debo gastar un dinero personal para poder tener acceso a la internet, y ya entonces la educación dejaría de ser de alguna manera gratuita. Si no pago, no tengo internet, y si no tengo internet, no tengo derecho a acceso a la educación como tal. Siguiente, por favor. Bien, la implementación improvisada, me atrevo a decir improvisada porque justamente ha sido al ritmo, a la marcha. No ha habido una planificación formal de mecanismos tecnológicos. Durante la pandemia, pues socavó el derecho, o socavó los derechos de los estudiantes de manera escalonada. Esto dejó de manifiesto esa brecha digital, esto expuso las deficiencias a nivel mundial en cuanto a colectivos, a comunidades que no tienen acceso a medios tecnológicos, que no tienen acceso a internet y que lógicamente al no tenerlo, pues sencillamente no tenían acceso a la educación. De tal manera que, como en toda política pública, es necesario establecer unos buenos planes, unos buenos programas para evitar justamente esa improvisación que, lejos de garantizar, lo que está es vulnerando derechos en sentido general. La tecnología educativa, las EdTech, expusieron a grupos marginados, ya esto es más repetir un poco o un tanto lo mismo, grupos, comunidades que no tienen acceso a la informática y que sencillamente, pues, al tener acceso a redes informáticas virtuales, pues quedan también un poco aislados del contexto educativo virtual derivado de la pandemia. Este procesamiento de datos, esta forma de compartir datos mediante el consentimiento tácito, no es justificable. Deben existir los ministerios de educación, los ministerios de familia, los ministerios vinculados con la protección de la infancia, deben exigir una planilla, un programa, un método en los cuales realmente se
exprese directamente la voluntad, no solamente de los niños como sujetos de ley, sino también, obviamente, de sus padres representantes y responsables, sobre quienes recae la responsabilidad de estos sujetos, para que realmente los datos que se están compartiendo pues sean realmente compartidos voluntariamente y no solamente de forma tácita, de forma involuntaria, al momento de subir un video, de compartir una actividad, un trabajo, una asignación, que solamente lo que está es exponiendo algunos datos, alguna información personal del niño y que lo deja expuesto ante una comunidad que es... De tal manera hay un grado de nocividad, porque lógicamente dentro de la Internet no todo es color de rosa. En Internet hay muchos, incluso el estudio del campo global habla de depredadores informáticos, que hay que protegerlos de cualquier tipo de explotación sexual, laboral, de explotación personal, en los que pudieran estar siendo impulsos de manera involuntaria. Y por último, que es la reflexión general realmente, creo que es necesario establecer un marco de colaboración y cooperación de carácter internacional, pero de carácter institucional, no que salga de un foro, de una ponencia dirigida por una persona, como el caso de hoy, por ejemplo, sino que realmente haya una voluntad de comunidades, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones gubernamentales, de la administración pública, de todos los que tengan un papel importante en la protección de niños y adolescentes. Ya recordamos aquel principio de corresponsabilidad que consagra nuestra legislación venezolana, para que realmente se haga cumplir eso que es fundamental en cuanto a niños y adolescentes, que es su interés superior. De tal manera que es necesario, es menester que exista un conglomerado de voluntades que busque justamente proteger a los niños de situaciones que los están poniendo más en riesgo que en beneficio, solamente por el hecho de seguir transitando por algunos métodos educativos que no tienen un blindaje jurídico o una seguridad jurídica plena. Siguiente. Pues no me queda más que agradecerles a todos los presentes en este foro por la atención brindada. Quedo con ustedes, quedo a manera pues, de dar respuesta a algunas preguntas, o escuchar algunos comentarios que tengan a bien ustedes presentar, y pues agradecido a este foro mensual programado o propuesto por la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Muchísimas gracias. El moderador tiene algunas preguntas, algunos comentarios que esté leyendo que hayan llegado a la plataforma. Sí, aquí hay varias preguntas interesantes, pero digamos que en primer lugar tenemos una acá. En su opinión, ¿qué se puede hacer con las plataformas educativas en el sentido de que si no se aceptan sus condiciones de servicio o el contrato de adhesión, no se puede acceder o no permiten hacer uso de las mismas? Fíjate, aquí debemos hablar de dos vías que vamos a hablar en el contexto jurídico venezolano. Como no sé a cuántas personas estoy afectando por ese contrato de adhesión rígido o un tanto exigente que me pudieran estar planteando para poder acceder a una plataforma, se pudiera presentar una acción de protección ante los tribunales o ante la Jurisdicción de Protección de Niños y Adolescentes para garantizar justamente este derecho a la educación sin tanto requisito que vulnere su derecho a la educación, pero tampoco que deje expuestos sus datos personales o su intimidad, de tal manera que condiciones o requisitos que vayan en contra de su interés superior, pues lógicamente pueden ser recurridos. Esto hablo de cuando tratamos derechos colectivos y difusos. Ya cuando se trata de un derecho particular, pues obviamente por vía de una acción de amparo, considero que pudiéramos estar tramitando también una controversia o una defensa de este derecho constitucional de la educación que está siendo
violado pues, por algunas condiciones o requisitos tanto contrarios al interés superior. Muy bien. Doctor Francisco, acá uno de los participantes presenta, digamos, lo que denomina esquemas de desafíos y a través de su opinión al respecto. Lo llama así en el sentido de que, en primer lugar, entonces debe garantizarse el acceso a la educación digital. Una vez que se garantice el acceso a esa educación digital, debe garantizarse que la misma sea gratuita. Y en último lugar, una vez que se garantice el acceso de manera gratuita, entonces los países tendrían que regular o normar su uso para garantizar el derecho a la intimidad y la protección de los datos. ¿Sería algo más o menos ese esquema? Ese más o menos es el esquema, lógicamente. Fíjense que en varios países, uno lo veía por las redes, o lo veía por televisión, en las noticias, varios países abrieron el acceso a Internet, lo dejaron público. Habían planes de los teléfonos, planes telefónicos que, vamos a decirlo de alguna manera, exoneraron del pago durante algunos meses, y eso pues sencillamente lo que hacía era garantizar ese acceso informático gratuito, y teniendo pues acceso informático gratuito, tenía derecho o libre acceso a la educación. Lo que no se decía en ese momento, lo que no se ha logrado blindar, es justamente esos planes de protección, que es la reflexión final que dejé en las conclusiones. Hacer, bueno, o establecer un mecanismo de cooperación y colaboración para que se logren normas de carácter internacional, pero aplicables lógicamente a todos los países, para que se proteja la intimidad y la privacidad de niños y adolescentes en el contexto educativo, pero en el contexto general, lógicamente. La intimidad la privacidad es un derecho de ámbito general, no solamente educativo. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente, por razones de tiempo, pues no podemos abordar todas las inquietudes, las opiniones y preguntas acá de los participantes, pero sí agradecerle por su excelente disertación del ámbito de la educación de pandemia, aspectos de gran relevancia a nivel mundial que bueno, ya tenemos más de un año bajo estas circunstancias, estas situaciones especiales, y así continuaremos durante probablemente unos cuantos meses más, probablemente un año más, depende de cómo se comporte la dinámica, y seguiremos en base a la experiencia, en base a cómo se vayan presentando las cosas, lógicamente tenemos que ir tomando las medidas pertinentes y abocarnos para garantizar precisamente, digamos, en dos términos muy generales, que es el derecho a la protección de los datos de la infancia y adolescencia y su derecho a la intimidad y otros derechos.